Y a veces confundimos la tristeza con la depresión. Fíjate cómo impacta, porque ellos quieren mostrarse de una manera, pero se sienten de O sea, otra. es imposible tú pararte en un lugar y decir, ay, no, voy a sonreír hoy, cuando hay algo que te está matando. Porque en cuanto al dolor es válido, es permitido tener dolor. Lo que no es permitido es estar todo el tiempo en una cautividad en base Pero al nosotros, sufrimiento. al querer confrontarla o correr de ellas, no la sentimos, y lo que no sabemos es que esto al final nos impacta a nivel salud. Es válido estar triste, es válido sentirte mal, es válido, déjala fluir, llora. Entonces, cuando tú te quedas con esa tristeza alojándola, se convierte totalmente en depresión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy queremos continuar con uno de los temas muy interesantes, con las emociones. Sabemos que es un tema que está fundamentalmente interesante en este tiempo tan profundo. Y queremos continuar específicamente con la emoción de la tristeza, una emoción que actualmente estamos mirando que está arropando principalmente a los adolescentes, y muchos de nosotros estamos siendo cautivos de esa tristeza, de esa emoción. Y hoy quiero darle la bienvenida a mi estimada Betty y a Jan por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la tristeza, esta emoción tan interesante, bajo la luz o sobre la luz de la Biblia, mirándolo sobre la vida espiritual, de cómo manejarlo y establecerlo, cómo lo vemos, cómo lo podemos enfrentar. ¿Qué tú nos dejas? ¿Qué tú entiendes de esto, Betty? De la tristeza. Bueno, como bien lo decía usted, la tristeza, según lo que yo pude, ¿verdad?, leer y así, de lo que sé, es una de las emociones primarias que tenemos nosotros los seres humanos. Y la tristeza, bueno, en términos ya literal hablando, es una emoción, yo puedo decir que es necesaria y que sí que hay que sentirla. Porque a pesar de que nosotros quizás la veamos como algo negativo, es algo que nos ayuda. Así que yo pienso que sí, que es bueno sentir tristeza y que es necesaria en nuestra vida. Totalmente. Sabes que cuando yo pensé en la tristeza, me fui a una ley de Maxwell que habla acerca del dolor, que es la ley del dolor. Imagino que Yajaira sabe de eso, porque dice que el buen manejo de las malas experiencias es el que nos ayuda a crecer. O sea, el buen manejo de las malas experiencias, y cuando vemos malas experiencias, puede ser el duelo, puede ser una pérdida, cuando pasan malas experiencias, casi siempre la tristeza viene a jugar su rol. Pero nosotros, al querer confrontarla o correr de ellas, no la sentimos, y lo que no sabemos es que esto al final nos impacta a nivel salud, a nivel bienestar, porque de ahí surge la depresión. Y Yajaira mencionaba el tema de los adolescentes. Sí. Fíjate cómo impacta, porque ellos quieren mostrarse de una manera, pero se sienten de otra. Y es porque no abrazamos la tristeza. Increíble. Sí, totalmente. Y a veces confundimos la tristeza con la depresión. Vas como de la mano. Y yo he visto mucho eso, y siempre yo he dicho que no es lo mismo tú tener dolor que sufrimiento, porque en cuanto al dolor es válido, es permitido tener dolor. Lo que no es permitido es estar todo el tiempo en una cautividad en base al sufrimiento. O sea, no hay por qué quedarte en ese lugar. Sí. Ahora, lo más lindo de todo es que mirándolo en la parte espiritual, o sea, cómo Jesús vivió también en una tristeza en un momento dado. Solo que Jesús Jesús lloró, o sea, Jesús lloró en su tiempo, en su momento, él también lloró, y yo por eso siempre digo, es válido llorar, es válido estar en el piso, es válido presentar lo que tú estás sintiendo, porque cuando tú no enfrentas, cuando tú no lo haces visible, muchas veces lo que hace es que el dolor es más fuerte. Y la tristeza es más profunda. Entonces, cuando tú te quedas con esa tristeza alojándola, se convierte totalmente en depresión. Entonces, eso es lo que debemos de evitar.
llegar a que una tristeza se convierta en depresión. Acumularla. Yo creo que ahí que viene el detonante de la depresión. Y viéndolo desde la Biblia, cuando nosotros vemos que Jesús lloró, como que a uno le da empatía. Tú dices, Él me va a entender. Sí. O sea, Él va a entender cuando yo estoy llorando y no lo siento como que tengo que ocultarlo. Al contrario, déjame a los pies de Jesús que Él me va a entender. Eso sí. Eso es una buena perspectiva, porque a veces que entendemos que nadie nos va a entender. Yo estoy llorando por una causa, tú puedes llorar por otra causa, entonces tú sientes, bueno, como nadie me va a entender, mejor déjame yo seguir siendo feliz, pero el dolor está dentro. Y el cúmulo, como dice Yajaira, es que hace que haya una detonación. Y ahí llega la depresión, ahí llegan muchísimas enfermedades, porque mucha gente se enferma porque no expresa sus emociones, no la abraza, como lo hablábamos en la película. Y cree que se enfermó porque se le pegó un virus. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo tengo gripe, se me pegó un virus. No, tiene que inmediatamente ir. Yo digo, cuando yo me siento enferma, yo ubico qué está pasando en mi vida en ese momento. Así es. Siempre. Yo creo en la ciencia, yo creo que las enfermedades existen, pero yo creo también que emocionalmente nosotros también nos enfermamos por situaciones particulares que queremos obviar. Y al final tú dices, tengo un dolor de cabeza, ¿qué es lo que está pasando? Sí, total. Exactamente. Me siento de tal manera, ¿qué me está sucediendo? Y cuando tú vas, algo está pasando en tu vida y tú estás poniendo una emoción por encima y muchas veces, casi siempre, tú te sientes triste, tú te sientes desilusionado. O sea que es interesante saber que Jesús también lloró. Sí, sí. No, y que también es interesante porque si nosotros nos vamos ya a la Biblia y buscamos, si ustedes se fijan, hay muchos versículos que hablan de la tristeza. Y hay uno que me llega ahora mismo a la memoria y es que dice que rías con los que ríen, pero que también llores con los que lloran. O sea, que tú tienes que estar en ese momento de la persona. O sea, que sí vamos a estar tristes. Y justamente tú lo decías, Jan, Jesús lloró. ¿Pero por qué Jesús lloró? Porque había muerto un amigo de él, Lázaro. Era una persona de una familia muy importante para él, alguien que lo acogió en su momento. Entonces, a veces nosotros estamos pasando por situaciones que es imposible nosotros quedarnos sonreír. O sea, es imposible tú pararte en un lugar y decir, ay, no, voy a sonreír hoy, cuando hay algo que te está matando. Y justamente es eso. O sea, la tristeza hay que darle su lugar, hay que dejar que ella fluya. Hay que vivirla. Ojo con esto. Hay que vivirla. No, y ojo con esto. No es que todo el tiempo nosotros tenemos que andar con una cara, ay, que estoy triste. No, tampoco es que nos lo vamos a estar dando lástima. Claro. ¿Verdad? No, no es eso. No cruzar la línea. No es cruzar la línea, pero sí hay un momento que hay que dar su lloradita. Exacto, yo lo que pienso es que la tristeza es válido estar triste. Lo que no es válido es no querer aparentar de que tú no lo estás. Porque yo creo que eso automáticamente se refleja. Y muchas veces incluso nosotros tenemos situaciones serias en nuestras casas, en nuestros esposas, con nuestras parejas. Y de esa manera automáticamente tú estás triste. Es imposible tú no reflejar lo que tú sientes. Y siempre yo me voy a un tema o a un lema que dice que cuando estamos tristes, cuando tú estás triste dentro de ti, en tu interior, automáticamente se refleja en tu exterior. Es inevitable y yo no creo que debemos de ocultarlo. Lo que sí yo creo totalmente es que cuando estamos tristes, tenemos que empezar a reconocer, Jan, que estamos tristes. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos demos cuenta que estamos en esa emoción, automáticamente asumirla, pero saber cómo salir de ella a tiempo. A tiempo. Sí, eso es importante. No deja que se consuma. Sumamente importante. Porque si tú no te das cuenta a tiempo, entonces puede traer consecuencias muy serias. Que son incontrolables, que después la persona no lo puede dominar, no puede gestionarla porque ya se salió de control. Totalmente, totalmente. Y adicional a eso también, que viene una depresión. A veces hay personas que están en depresión y no lo sabemos. No nos damos cuenta hasta que no se sumergen en una depresión muy drástica y entonces empieza a detonar que tiene una depresión. Sí. Pero antes de venir una depresión hubo una tristeza. Entonces yo pienso totalmente de que hay que tener cuidado con esta emoción, con la tristeza, saber en dónde está a tiempo. Y si acaso se sale de control, buscar ayuda, o sea, buscar la persona necesaria que puedan ayudarte a controlar esta emoción. Sí, sí. Eso es lo que yo en realidad entiendo. Me gusta ver esa parte, eso que usted dice, de hacerlo a tiempo, pero no quedarte cautiva.
que fue una de las palabras que mencionó. ¿Por qué? Porque también hay veces, ¿y por qué nosotros ocultamos? Porque nosotros tenemos miedo a ser juzgados, porque nosotros entendemos que la otra persona no nos va a entender. Pero yo creo que cada situación de tristeza o cada situación que nos lleva a la tristeza, muchas veces son duelos, son personas que, y tú dices, ok, nadie va a poder entender mi dolor, porque si a mí se me murió un familiar y a ti también, tenemos sentimientos diferentes hacia ese familiar. O sea que yo no puedo ir donde ti decirte, yo te entiendo. Yo puedo estar ahí para escucharte y entender también que si tú quieres durar 3 meses llorando, aunque yo dure 1, tenemos control, gestión diferente. Entonces la gente está con ese sentimiento de me van a juzgar, me van a criticar, me van a decir que no lo puedo hacer así, y por eso a veces prefieren mostrar la sonrisa. Jan, es que no solamente un duelo es cuando una persona se muere. Un duelo es simplemente que tú pierdes un trabajo Y que tú te sientas y mal. que tú te sientas triste. O que un Eso día es te duelo. levantaste triste. O un día te levantaste triste y simplemente no sabes por qué y te sientes así. Es que Hay un duelo. sentimiento, Hay un sí, hay sentimiento veces que hay un sentimiento como reprimido, un no bajón, sabes, ajá. y hasta que tú no tomas esa pausa y te quites y dices, déjame ver por qué yo me siento así, que es algo que a veces no hacemos porque andamos en inmediatez en el día a día, y ahí es donde se van acumulando, porque después de la noche te surge otra cosa y se va acumulando. Entonces, Ahora- creo que hay que tener una alerta. para que Ahora, eso a no mí me pase. funciona algo, chicas. Yo no sé si a ustedes, pero, por ejemplo, yo cuando me siento muy triste, yo lo que hago es que siempre voy delante de la presencia del Señor, porque ahí es donde yo encuentro consuelo. Y esa es como mi terapia. Obviamente, yo sé que los psicólogos son muy buenos, es bueno hablar con psicólogos, yo lo he hecho, de hecho, y me han ayudado bastante, pero mi primer paso, cuando yo me siento triste y no encuentro la razón o sé por qué es la razón, yo siempre voy delante de Dios y me derramo delante de Él. El salmista David lo hacía mucho y como que lo he hecho parte de mí, que cuando yo me siento triste me pongo a orar y a decirle al Señor, mira, te entrego mi corazón, tú conoces mis sentimientos, y eso me funciona mucho. Mira, Betty, cuando yo experimenté la tristeza, yo viví en un proceso bastante largo y puedo hablarte de la tristeza desde el punto de experiencia personal. Y de verdad que yo me aferré a Dios, me aferré de una manera increíble. Para mí fue unos momentos que si yo no cautivaba a Dios en esos momentos tan especiales para mí, definitivamente no lo iba a hacer. Esos fueron los momentos más, si te digo quizá más críticos, te voy a hablar mentira, porque había una tristeza, pero eran los momentos más hermosos de mi vida. Wow. Fue cuando yo me aferré a Dios. La tristeza te sirve para encontrarte y conocer a Dios. Wow. Increíble. Para que tú puedas tener un encuentro con Dios y que Jesús sea revelado a ti. Para eso sirve la tristeza. Y a mí especialmente me enseñó. Jesús se reveló de una manera que yo pude encontrarlo, yo pude sentirlo, yo pude escucharlo. Y es una forma de yo expresarte que quizá con las palabras que te puedo decir hoy, quizá no es suficiente para decirte, Betty, no tengo la forma de decir cómo yo conocí a Jesús. Increíble. Sí. Porque quizás hay personas que dicen, Señor, quítame esto delante de mí. Te digo la verdad. Yo anhelo esos momentos de tristeza solamente para estar con Dios. Wow. Wow, es una Increíble. muy bonita forma de verla. Una pregunta. Bueno, ahí viene el... Si usted estuviera alguien de frente ahora mismo que esté triste, en un minuto tienen que solucionarme ese problema. Bueno, que comience ya. Sin llorar. Bueno, yo me voy con lo que decía Betty. Yo creo que, y lo combino con la doña, es muy interesante tú encontrarte en una posición de tristeza y tú poder conocer a Dios en todas sus facetas. Yo creo que cuando tú estás triste, tú puedes tener a Dios Padre, a Dios amigo, a Dios consolador. Es como un momento donde tú lo puedes ver en diferentes versiones de ti, que te está apoyando en diferentes facetas, y eso es lo que hace que tú tengas un reconocimiento de todas esas facetas que Él tiene. ¿Por qué? Porque si tú estás pasando por una situación puntual, en ese momento Él te va a escuchar como amigo,
Si tú estás pasando por una situación en la que tú necesitas que te acojan, él va a venir como Dios Padre. Entonces yo creo que eso, ve a los pies de Jesús, no hay nada más, no hay sentimiento más pleno. Yajaira lo decía, mira qué interesante tú ver un momento de tristeza desde una perspectiva positiva. Conectar, wow, de Que conexión. tú puedes decir, cuando yo me siento así, realmente me siento mejor porque él viene a la luz. Claro. Bueno, yo le diría a esa persona, lo siguiente. Es válido estar triste, es válido sentirte mal, es válido, déjala fluir, llora. Tal vez me pusiera a llorar con él o con ella, me pusiera a llorar, sí, pero le diría que Dios está con él como poderoso gigante y que no hay problema más grande que Dios. O sea, y le diría lo siguiente, le diría una frase que quizás se ha convertido en un cliché, le diría, tu problema no es tan grande que el Dios grande que tú tienes. Eso sería lo que yo le diría. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Betty. Y yo de mi parte, lo que te puedo decir es que en mis momentos más difíciles yo encontré a dos personas, al Padre y al amigo. Y eso mismo me gustaría que tú experimentara, que busque la forma de encontrar al Padre y al amigo. Porque son las únicas personas que van a poder entenderte, van a poder acogerte, pero sobre todo te van a poder abrazar. Toma ese pequeño momento y únete a Él, búscalo, porque Jesús dice, el que me llama, me busca, el que toca, me encuentra. Cuando Él te da esta palabra, te está diciendo, aquí estoy, no falta nada, búscalo. Si te sientes triste hoy, si estás experimentando esta tristeza, esta emoción, solamente llámalo y Él te va a abrir las puertas. Dios te bendiga.